egoki bada, 2018ko ekainaren 28an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Gio. Ez nintzen egon. Ez nintzen egon. Egia da, bai. Hasi. Bai, Gabi, Pepe? Sí. Basuri baik? Sí. EH Bilduk? Ados. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Ederto, hurrengo puntua mesedez. Parcatu, la traductora me dicen que no oye, con lo cual, pues... No, pero igual ha sido por esto. Es que lo han puesto en otra línea, creo yo. Ah, no, en la 1. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Si no... Vale, eskerrik asko. Bai, bigarren puntua. Bi, alkateak eta arloetako ordezkariek 2018ko ekainaren 19tik uztailaren 16 arte egindako dekretuen barri emotea. Zaki honi buruz, ere esani dagoan, ez balego hurrengo puntura pasako gineateke. No dirá. No pondré. Ahora no salió nada. A ver si se lo... Ahora sí. Sí, ya, parece que ya está solucionada la incidencia. Listo, vale. Beraz, segituko dugu. 3. Agurtzane Zebrekoz Goikoetxea udalbatzako kide karguaz jabetzea. Con la venia de su señoría para informar que se ha recibido en el Ayuntamiento la credencial de la Junta Electoral Central Acreditativa de la Conducción Directa de doña Agurtzane Zebrekoz, que a su vez ha presentado declaración de bienes y compatibilidades, no habiendo, por tanto, objeción para que proceda su señoría a tomarle juramento o promesa del desempeño del cargo, tras lo cual tomará asiento en su estrado. Eskerrik asko. Beraz, zin egitera pasako gineateke. Agurtzane, zinegotxe karguan indarrean dagoen hauteskunde araubide orokorrari buruzko lege organikoaren 108.8 artikuluan eta oroar aplikatu behar diren gainerako xedapenetan ezarritakoagaz bat etorrita arituko zarela zin egiten edo itxematen dozu? Zin egiten dut. Beraz, zinegotxe kargoa hartungo zendukune honetarik eta bai ondotorria hasteko, emondea. Zabasko. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 4. EAJ-PNV taldeak aurkeztutako idatziaren barri emotea. Non jakinarazten duten, aldatu egingo direla, taldeak zenbait informazio batzordetan, erakunde autonomoen kontseilu errektoretan eta eskola kontseilutan dituen ordezkariak. Zer esanik ez, suposatzen dut, hurrengo puntura orduan. 5. 2018ko aurrekontu bateratuaren betearazpenaren aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko txostenaren barri emotea. Ez dakien gainean zer esanik, ez balego hurrengo puntura mesedez. 6. Udalaren eta erakunde autonomoen aurrekontu betearazte egoeraren berri emotea. Hain zuzen ere, 2018ko bigarren hiruhilekoari dagokiona. Honi buruz zerbait, hurrengo puntura orduan mesedez. 7. 2018ko bigarren hiruhilekoan hornitzailei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko txostenaren barri emotea. Honen gainean zerbait, hurrengo puntura mesedez. 8. Aurrekontu aldaketei buruzko 3/2018 zerrendaren barri emotea. Udalbatza ez diren beste organoek onetsitako aldaketak jasotzen ditu zerrenda horrek. Honi buruz aipamenik, hurrengo puntua mesedez. 9.
2018ko bigarren hiruhilekoko eragozpenen txostenaren barri emotea. Honen gainean zerbait, bai, Bobi. Según el informe de reparos existente, 4 facturas correspondientes a la Casa Cultura sin tramitación previa del expediente conforme a la nueva ley de contratos del sector público. O sea que sin tramitación. Estas facturas que se deben a circunstancias de gestión interna de la Casa de Cultura y que en ningún caso son imputadas a la empresa adjudicataria son la consecuencia de la demora de la tramitación del contrato. Se ha tenido que hacer contratos menores por no haber sacado la contratación pública a tiempo. Por esta razón, en los próximos meses seguirán produciéndose más reparos, aparte de los 4 ya que hay en este mes. De hecho, este hecho se debe a la deficiente gestión del director gerente, que no hace los trabajos que le mandan sus funciones, interesándose más por su trabajo de director artístico. En este sentido, no se elaboran memorias de la Casa de Cultura y de Social y se dan a conocer las actividades de dirección artística de cara a la gestión del teatro, de Sarea y de la Red Española de Teatro, que quisiéramos saber. O sea, de todo lo expuesto, pedimos que tiene que darse una mayor transparencia y que se delimiten claramente las funciones de gerencia y de dirección artística para mejorar la gestión de la Casa de Cultura y de Social. Bueno, está claro que aquí todo nos vale para el discurso que queremos hacer, o que queríamos hacer. En cualquier caso, creo que hay cosas que hay que aclarar. El mayor ejercicio de transparencia es precisamente que haya reparos sobre cuestiones que, por distintas causas, por cierto, explicadas convenientemente, se han dado. Entonces, creo que ahí vamos a volver a explicarlas, a pesar de que la explicación la sabéis, o algunos la saben, o que entiendo que todos la sabéis, pero repito, cada uno hacemos el discurso que queremos hacer preconcebido con lo que queríamos decir. Hay unos contratos adjudicados según el procedimiento legal establecido en el 2013, el procedimiento legal establecido contractual, habiendo prestado el servicio durante estos años con total normalidad, repito, según el procedimiento legal y contractual establecido entonces. Con la finalización de esos contratos se iniciaron los trámites para preparar el nuevo concurso público y esta tramitación coincide en el tiempo con la entrada en vigor de la nueva ley, que modificaba aspectos fundamentales de la ley de contratación anterior, retrasando consecuentemente la tramitación de estos concursos públicos y no pudiendo cumplir la previsión inicial en cuanto a plazos. Esta es la explicación. Siendo así y no estando todavía firmados los contratos nuevos, los nuevos que habrían correspondido al nuevo ejercicio y teniendo que cambiar algunas cuestiones en función de la nueva ley, había que dar continuidad al servicio para que no parara y no suspenderlo en tanto finalizara la tramitación. Y esta es la explicación. Nuevos contratos en trámite entrarán en vigor en los próximos meses, según se articulen en función de la nueva ley de contratos, que todos y todas sabemos han cambiado y que en algunos aspectos están dando algunos cagaderos de cabeza. Esta es la explicación y el mayor ejercicio de transparencia es que hay un reparo y que se explica este reparo. Ya está. No estamos de acuerdo porque se podría haber hecho a tiempo, conociéndose la ley con antelación, y además que es una repetición que el año pasado, en el 2017, ya hubo otros 2 reparos, o sea, que viene a haber un déficit de gestión claramente, ¿no? Como ha habido un déficit de gestión en que se han reducido los tiempos de apertura de la Casa de Torre, por ejemplo, en 1 mes y medio para las tardes, y que ha habido otra serie de déficits de gestión en cuanto a que se ha querido reducir en 15 días en la apertura del social. O sea, es que la gestión hay que valorarla en su conjunto. Su conjunto tenemos los mayores niveles de entradas y de asistencia social y me atrevería a decir también algunos aspectos en las casas de cultura que hemos tenido nunca, Bobby. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Hurrengo puntua, mesedez. Amar. Egoki bada, 35/2018 kreditu aldaketa onestea. Kultura politika eta euskara arloak eskatutako kreditu transferentzia da eta 9.734 euro da 44 zentimoko zenbatekoa du. Bai, Sergio. Ados. Pepek. Sí. Basuri Baik. Sí. EH Bilduk. A2 y aprovechar la circunstancia pues para agradecer el trabajo y la aportación que ha hecho a Euskal Gintza de Basauri por parte de Euskaravilla. Ya, aprovecho este punto. Bai, hartzen da. De acuerdo. Bai, Besek, bai. EAJak. Bai, A2. Ederto, hurrengo puntua, mesedez.
11. Egoki bada, 39/2018 kreditu aldaketa onestea. Lurralde politika eta kontratazio arloak eskatutako kreditu transferentzia da eta 8.040 euro eta 53 sentimoko zenbatekoa du. Bai, Sergio. Ados. Pepek. Pues yo me voy a abstener, porque todavía no sé a qué se debe este crédito. Pregunté en Hacienda y, bueno, lógicamente, pues no era la comisión oportuna y trasladé que en una comisión posterior, pues preguntaría, o sea, por una comisión posterior no, en la comisión ordinaria de urbanismo preguntaría por esta modificación. Entonces, por el desconocimiento al no convocarse, pues, aunque igual se puede explicar ahora. Porque al final, esto no entiendo que por un lado se licite la ejecución de la obra y por otro lado se adjudique, que imagino que será un contrato menor, la dirección de obra. Entonces, si podéis explicarlo. Bai. Explicamos ahora, explicamos cuando votemos. De todas maneras, bueno, yo voy a comentar una cosa. Creo que no hace falta en este ayuntamiento y nunca ha hecho falta que se convoque una comisión para preguntar cualquier cosa y, es más, para responderla constante y habitualmente. Muchas cosas se responden en el ejercicio de transparencia y de los derechos de los y las concejales y concejalas a tener información que quieran al respecto. Entonces, bueno, eso no ha sido nunca óbice, pero en cualquier caso lo explicamos. Es importante que el controlador del desarrollo de una obra y el ejecutor no sean el mismo, pero esto, sin tener excesivos conocimientos en el ámbito urbanístico, creo que es una práctica habitual. Repito, práctica habitual. En ese sentido, la dirección de obras de pequeñas actuaciones se suele llevar muy frecuentemente desde los propios servicios técnicos del ayuntamiento, y con actuaciones no tan pequeñas o de un volumen superior es muy frecuente que la dirección de obra salga en un contrato aparte. Repito, ¿por qué un contrato aparte? Porque se entiende que el controlador y el ejecutor no tienen que ser el mismo, por razones obvias. Por razones obvias que creo que todos entendemos y todas. Esa es la explicación y no tiene más explicación. Y yo, de todas formas, emplazo a revisar otros contratos y otras actuaciones, cómo se ha actuado al respecto. Repito, en determinados contratos o actuaciones urbanísticas, sobre todo pequeñas, el controlador suele ser, o la dirección de obra la suele asumir el ayuntamiento, y en actuaciones de otro tipo, o en función también de la carga de trabajo del Departamento de Urbanismo, pero sobre todo en actuaciones urbanísticas de un importe y de una talla o de una importancia mayor, se suele habitualmente subcontratar mediante un contrato la dirección de obra. Esta es la explicación, no hay más. Sí, bueno, yo por mi experiencia en el sector podían darse los llave en mano, que era proyecto, dirección y ejecución de obra, pero lo normal es que la dirección de obra fuese incluso con el proyecto y dirección de obra. Pero bueno, al final no deja de ser una discusión. Si yo, la crítica es, dice el señor alcalde, que podemos preguntar, pero bueno, al final los ayuntamientos se dotan de mecanismos como son las comisiones informativas, que bueno, que no solamente es por esta pregunta, porque igual tengo más. Porque no haya habido comisión informativa, es que no alcanzo a ver dónde está el problema, porque esto es algo habitual en este ayuntamiento, que ahora cuestionarlo no sé muy bien a qué viene, pero bueno, está dicho, está respondido y creo que ya vale, no tiene más que decir. Si el problema es que no haya habido comisión informativa, expréselo claramente y ya está, no pasa nada. Bueno, al final hay que informar a los concejales, si no, no preguntaría. Informamos en todo momento y en toda situación, por email, verbalmente e incluso hasta en el pleno. Pues el próximo día le mandaré un y WhatsApp. En comisiones también. Le mandaré un WhatsApp. Muy bien, es que ricasco. Nos hemos quedado parkatu, bai, Basauri bai. Sí, bueno, simplemente pues decir que sí que es cierto que es habitual que esta comisión se dé todos los meses, ¿no? Entonces, bueno, pues este caso igual es un poco peculiar, o igual se podría haber abordado de otra forma, simplemente el hecho de lanzar igual la información. Pero bueno, nuestro voto va a seguir siendo a favor. Ederto, bai. EH Bilduk, Ados. PSEk, De acuerdo. EAJak, A2. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 12. Basauri bai udal taldeak aurkeztutako mozioa. Gaia, etxerik gabeko pertsonentzako euskal estrategia garatzeko akordioa. Bai, proposatzailea azaldu nahi izan ezkero. Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña lectura de la moción y luego, pues bueno,
supongo que pasaremos al debate como es habitual. El 16 de enero del 2014 el Parlamento Europeo aprobó una declaración oficial en la que insta a la Comisión Europea a que elabore sin demora una estrategia de la Unión Europea para las personas sin hogar. A partir, entre otras, de diversas consideraciones, el Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que refuercen en mayor medida la inclusión del problema de las personas sin hogar en sus programas nacionales de reforma e insta a la Comisión que centre su atención en aspectos prioritarios para una estrategia de la Unión Europea para las personas sin hogar. En este sentido, el Parlamento Vasco en 2016 aprobó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno vasco a que, en colaboración con las instituciones competentes, agentes sociales y entidades del tercer sector, elabore y remita al Parlamento en el plazo de 3 meses una estrategia integral para cambiar de raíz la situación de las personas sin hogar, a fin de asegurar procesos de integración social y atención integral a las personas sin hogar en todos los ámbitos de la vida, de manera coordinada y evitando duplicidades. Desde entonces y hasta la fecha, a través de un grupo de trabajo de diversas instituciones y ayuntamientos, se ha desarrollado la Estrategia Vasca de Personas sin Hogar, 2018-2021. Este acuerdo interinstitucional tiene característica de adhesión voluntaria y vincularía al Ayuntamiento de Basauri al desarrollo de actuaciones concretas para la materialización de las diversas directrices que consta dicha estrategia, para paliar la situación de vulneración de las personas sin hogar. Tenemos que recordar que, lamentablemente, en Basauri, a principios de julio, falleció una persona de 58 años que carecía de hogar y que vivía desde hace 2 años en nuestro municipio. El caso de Manu, que así se llamaba, no es un caso aislado en el municipio. Nos encontramos con más casos de personas sin hogar y creemos que debemos de recordar también que la media de vida de las personas que sufren esta situación es de 20 años menos. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta situación, consideramos fundamental la adhesión y la toma de medidas en este sentido. Y proponemos al Pleno que el Ayuntamiento de Basauri se comprometa a solicitar la adhesión a la Estrategia Vasca para Personas sin Hogar del Gobierno vasco. Ederto. Bai, Sergio. Venga, 2. Bai, Pepe. Sí, bueno, lo primero, transmitir mis condolencias a los familiares, porque al final estas son mociones pues, que se debaten, pero yo creo que la causa que las genera pues, no son del gusto de nadie. Y bueno, pues respecto a esta moción, lo único que comentaros que se os ha olvidado en la estrategia nacional que se aprueba en el 2015, que la aprueba Rajoy, entonces Mr. Danger, el sátrapa que ahora ha sido desbancado. Entonces, sin más, pues que hay una estrategia nacional y luego es cierto que está del Parlamento Vasco y la Estrategia Vasca de Personas sin Hogar. Entonces, yo voy a votar a favor de la moción, pero lo que sí que es cierto es que la moción en sí sola pues también requiere de una serie de complementos. Yo he estado investigando un poco sobre el tema y igual buscando parecidos con Portugalete, que igual es el municipio más parejo, pues ya en Portugalete pues tiene una serie de servicios que luego, bueno, Asier conoce mejor, igual puede aclarar o mejorar mis comentarios. Pero bueno, al final también se exigen de unos pluses, pues como pueden ser pues servicio de atención durante el día, Abegi, también pisos de acogida. Aquí a principio de legislatura debatimos una moción que era una propuesta mía sobre el tema de las viviendas sociales y la precariedad que había en Basauri de esas viviendas, que ahora pues tampoco siguen siendo muchas más. Estamos pendientes de las de San Miguel, pero igual hay una carencia de pisos de acogida. Entonces, bueno, voto que sí a la moción porque entiendo que, bueno, que es un fin necesario y que esto puede volver a ocurrir sin desearlo, pero bueno, que no solamente se queda ahí en la intención, sino que hay que dar una serie de pasos que tienen más miga que lo que se traslada en la misma moción. Bai, Basauri, bai. Bueno, nosotros vamos a votar sí, está claro, porque lo hemos presentado nosotros. Pero lo que está claro es que el hecho de que asumamos esta estrategia, si la hemos leído bien, lleva unos compromisos, claro que lleva unos compromisos. Cualquier estrategia que te adhieres porque es de libre adhesión, pues supone que hay un compromiso
un compromiso de concretar el desarrollo de la estrategia en el pueblo. Y eso en sí mismo es una estrategia que hay que ponerla en común. Con las demás instituciones que participan en ella y luego llevarlo a la práctica, ese es el compromiso, ¿no? Y luego en el diagnóstico que se haga aquí en el pueblo, pues se verá por dónde hay que atajar los problemas. Pero si no participamos dentro de la estrategia vasca de personas sin hogar, pues es una limitación que vamos a tener en cuanto al desarrollo propio de la solución de este problema, ¿no? Cierto, EH Bilduk. Bueno, nosotros vamos a votar que sí, pero un poco decir que, bueno, la adhesión a esta estrategia vasca tal está, bueno, nos parece correcta y tal, pero cualquier proyecto, estrategia, actuación en un gobierno, en una diputación, en un ayuntamiento sin partida económica, para nosotros es como se dice coloquialmente, casi es un bluff. Entonces, casi nos hubiese gustado más que esta moción se presentase con la frase instar al Gobierno vasco a dotar de partida presupuestaria esta estrategia en el presupuesto del 2019 y así el Ayuntamiento de Basauri se compromete a la adhesión. Porque entendemos que si esta estrategia o este proyecto sin dinero, pues se puede quedar como eso, en un mero pose y poco más. En cualquier caso, vamos a votar que sí y esperemos que esto pues evolucione y funcione y tenga presupuesto en algún futuro próximo. Pesek. Bueno, pues nosotros, añadiéndonos un poco a lo que acaba de decir Javi, que es verdad que cuando una estrategia no tiene partida económica para funcionar, pues tampoco puede ir más allá, pero por supuesto estamos de acuerdo, vamos a votar que sí a esta moción y también comentar que, bueno, que dentro de toda esta problemática de personas sin hogar también se está trabajando en Diputación, como todos conocéis, con el programa Habitat Vizcaya, funciona muy bien y también, bueno, pues en la moción es como muy genérico, se compromete a solicitar la adhesión a la estrategia vasca. También podemos añadirlo como estrategia vasca y como ha hecho Gaby, el presidente de la Comisión de Bienestar Social, entiendo que estás informada absolutamente de todos estos programas, de los últimos ayuntamientos que se adhirieron a este programa, creo que fue Leioa, y que, bueno, que nosotros también podíamos probar porque, aunque tengamos esa escasez de vivienda, este programa también nos ayuda a poder solicitar vivienda en alquiler. Creo que la moción está muy bien, es verdad, estamos completamente de acuerdo, pero que la podemos ampliar con la aportación de todos y todas para que efectivamente no vuelva a suceder la desgracia que ha pasado con esta persona. Si bien es cierto que también ha estado intervenida por servicios sociales, porque tenemos conocimiento no ya de ahora, que es lo que ha sucedido, sino en anteriores legislaturas. Por lo tanto, nuestro voto va a votar a favor y tener en cuenta también otro tipo de programas. Bueno, en primer lugar, creo que cabe mostrar un poco la tristeza y ante este fallecimiento, ¿no? Creo que no es un tema, desde luego en sí, la muerte de nadie y mucho menos en esas circunstancias, ¿no? Sí es cierto que, bueno, había unas peculiaridades, es cierto que en este caso también desde el ayuntamiento, tanto como desde el tercer sector, se trató de intervenir con esta persona y, bueno, repito, había unas condiciones jurídico-legales o tenía unas condiciones jurídico-legales particulares, pero bueno, sin incidir más allá. Yo creo que, o creemos que siendo la cuestión de los sin techo una problemática contra la que hay que actuar, evidentemente con nuestras posibilidades, también creo que hay que decir que eso ocurre en Basauri como ocurre en otros sitios, pero ocurre de una forma minoritaria en casos cuantitativa y cualitativamente. ¿Eso significa que no haya que intervenir o no haya que dar un paso más adelante? Pues no, evidentemente. Aunque se den pocos casos en el municipio, sí creo que creemos que es un tema en el que merece la pena, en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades, dar un paso adelante. ¿Siempre se puede hacer algo más? Pues siempre se puede hacer algo más. También es cierto que hay que decir que se puede hacer algo más, teniendo en cuenta que hay servicios y equipamientos que no están en nuestra mano, de cara a la intervención con estos casos. Y de alguna manera también lo que estamos planteando es
la adhesión a un protocolo en el cual están distintas instituciones, diputaciones, Gobierno vasco, EUDEL, las capitales de la comunidad y yo creo que algunos de los municipios más importantes, a esta estrategia vasca de personas sin hogar. Lo que marca esta estrategia es unas directrices de actuación y unas medidas concretas a desarrollar entre 2018 y 2021, por cierto, algunas de las cuales ya están en marcha, yo creo que hay que leerlas y algunas de las cuales ya se hacen, ya se desarrollan y otras muchas que se están desarrollando y otras que habrá que desarrollar. Son directrices y actuaciones en algunos aspectos ambiciosas y que plantean un elevado número de actuaciones, valga la redundancia, intersectoriales, algunas de las cuales creo que hay que recordar también, por no llamarlos a engaños, no están en nuestras manos. Como ayuntamiento, e incluso igual, en algunos casos pueden ser excesivas, viendo la incidencia del problema en algunos sitios. Pero sí es cierto que establece un marco. En cualquier caso, hay que ser realistas también. Cumplir todo esto va a ser complicado, no ya para Basauri si entra, que nuestro voto va a ser que entre, o que pida la adhesión, recordando que sin nuestro voto esto no saldría, que nos parece importante que se trabaje en este sentido, pero creemos que también hay que hablar de una forma realista, ¿no? Como marco, como declaración de principios, en el sentido que hay que empujar entre todos y poner nuestro grano de arena, creemos que es una herramienta y un instrumento válido, creemos que las medidas que se implantan ahí quizás en algunos aspectos son demasiado ambiciosas en cuanto a los plazos de cumplimiento y en cuanto se habla de recursos, efectivamente. Luego hay que dedicar recursos, algunos de los cuales están en tu mano y otros en los cuales no están. Pero bueno, nos parece bien y como marco de actuación y como dar un paso más adelante en el trabajo en esta línea, pues nos parece un elemento positivo y nuestro voto va a ser favorable. Simplemente por puntualizar, ¿no? Bueno, la moción, como todas las mociones, pues bueno, podía haber sido modificada o podía haber recibido aportaciones por el resto de grupos políticos, ¿no? En este caso no ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, aquel que hubiera querido pues, haber realizado algún tipo de aportación, creo yo que tenía un marco de, bueno, no sé, si de tiempo para realizarla o incluso nos lo podía haber comentado de manera previa. Nosotros estamos siempre abiertos a hablar de este tipo de temas. Por otro lado, especificar que lo único que nosotros planteamos aquí es la adhesión a este plan, ¿no? Nosotros este plan no lo hemos realizado, es un plan que viene desde el Gobierno vasco. Por lo tanto, el plan es el que es, no es nuestro plan tampoco, como suele decir Javi, muy a menudo, ¿no? No es un plan que hayamos hecho nosotros, pero bueno, es un plan que está ahí y es un paso adelante. Entonces, adelante con ello. Berto, beraz aho batez. Hurrengo puntua mesedez. Galderak eta erreguak badau aldez aurretik sartutako galdera bat, hain zuzen ere EH Bildu sartuta, beraz irakurri edo azaldu nahi izan ezkero, zeuen txanda da. Bai. Bueno, pues, guztiok daukazue galdera, eta galdera horren inguruan, pues, aurrekariak azaltzea gustatuko leike. Bitan, eta hau da, bitan eskatu dio Arartekoak Basauriko udalari udal euskaltegiak emandako zerbitzuen eta prestakuntza jardueren truke ordaindu beharrezko prezio publiko arauten duen zerga ordaintzea alda dezan. Zerbitzu lehenengo aldiz, iaz izan zen, 2017ko abenduaren 4an hain zuzen, eta bigarrena aldiz izan da orain dela hilabete bat, gutxi gora. Bera, zerbitzu horren erabiltzaileek ordaindu behar dituzten prezio publikoak zehazteko irizpide gisa erroldatzeari buruzko aipamena kentzea da espreseki Arartekoak Basauri udalari gomendatzen diona. Arartekoak berak azaltzen duenez, berarena ez da ahalmen ertzagarria eta administrazioko organoei egiten dizkien gomendioak betearazteko ez daukala ahalmenik badakigu. Dena den, erakundeak duen autoritatea ukezina izan da, beraren gomendioei muzin egitea oso larri iruditzen zaigu, eta horregatik gure galdera garbi eta zuzena da. Ba aldu udal honek Arartekoak adierazteko gomendioa betetzeko asmorik? Eskerrik asko. Bai, zeui.
Ederto, bueno, aldez aurretik galdera baita erantzuna ere zeo zelan kontekstualizatu edo kokatu behar dira, ezta? Bueno, aukez hau dakigunez edo sumatzen dugunez sindikatu bateko ordezkaria aurkeztute dago edo bultzatute ararteko aurrean, beren eskubideen barruan, egonda, hori zalantzan inok ez dut binten. Eta kontuan izan da, zeo zelan azaltzearen, izan zen desoreka argi bazegoela, baserritar eta baserritarra esanaren artean, udal euskaltegia ordaintzeko orduan. Hau da, euskaltegiren kuota ordaintzeko ordua, ze sistema geneukan ikusita, gure sisteman arabera, gertartua zen, kanpoko batek askoz gutxia ordaintzea, baserritar bate baina. Zer dala eta? Posibila zalako, kanpontara horrek beren udala eta eraberean basauriko udalaren diru laguntza edo bien partetik, beren udala eta basauriko udalaren partetik diru laguntza jasotzea. Hau da, alde bietarik diru laguntza jasotzea, lehen geneukan sistemakin. Gertatu azala. Hori guretzako zuzengabekeri itzela zan, eta, bueno, udalen normalean, bueno, argitu behar da ere, udalen normalean, euren herrian, edo herritik kanpo euskara ikasten dutenei diru laguntza ematen dietela, hori hemen, hori Arrigorregan, hori Galdakon, hori leku guztitan. Hori dela eta presio publiko arautzen duen zerga ordenantza aldatu zen zera bilatuz. Alde batetik baserritarrek ez dezaten bestek baino gehiago ordaindu, bigarrenez, baserritarrek ez direnak ez dezatela bi aldiz diru laguntza jaso, eta beren udalaren partetik jaso esatela. Dagokion udalaren partetik, edo dagokien udalaren partetik. Arartekoak hori ez duela egokia ikusten esan zigun, eraberean ere, eta hau goratu behar da, kontuz, ze hau behar ararteko esan zigun, presio publikoekin zerbitzu kostua bete behar dugula. Hau da, zerbitzuen kostua, beten behar dela, jasotzen duen kuotakin. Ararteko gauza bi esan zituen. Hau eta bestea. Orduan, bigarren honeaz ere kontuz noraino ailega nahi dugun. Hori betetzea ere euskaltegi eta beste zerbitzuen presioak zen suposatuko leuke. Herritarrei begire, adibidez euskaltegien kasuan, presioa bider bos igoko zala. Bider bos. Hau betezkero. Beste zerbitzu batzuetan, bider bi, bider iru, beste batzutan ez, egia da ere ez dau zerbitzurik kuotakin betetzen direnek, danik, ez dau zerbitzurik. Orduan, bueno, eszenatokea nik uste dut nahiko argi uki daikegula, adibidea emon eskero. Eta galderean be diozuenez Arartekoren gomendioa dire, eta betetzeko ez dago beharrik. Eta erantzun zuzena, gu zentzunen kontrako gomendioak gainera baserritarrentza gure ustez diskriminatzaileak eta oroan herritarrentzako kaltegarriak izan daitezkenak ez ditugu betetzeko asmorik. Ez dago, bai, bueno, ez dakizu horrenetan. Sí, yo tengo un par de preguntas. Bai, beste galdera batzuk, ¿está? Otras preguntas, vale. Luego sí, preguntas estamos, sí. No había más registradas que la de H. Bildu, vale. Gaby, y no sé si Soraya también ha cogido la palabra, vale, venga. Vale, yo quería preguntar a ver qué tal van las negociaciones para resolver el convenio de Bilbao Ría 2000. Relativamente bien, esperemos tener noticias en breve. ¿Cómo vamos a pagar los 2,3 millones de euros? Pues pagando, como había que haberlos pagado siempre desde que se hizo ese gasto y se aprobó. Hasta que le dijo un juez que tenía que pagarlo. Desde que se dijo ese gasto y se aprobó, Gaby. Por cierto, hace unos cuantos años. Vamos a tener que pagar el IVA del montante total de los 4,5 millones de euros. Lo que diga Hacienda al respecto. Como siempre, lo que diga Hacienda al respecto. Lo que diga Hacienda al respecto, igual. Recordando también que los IVA se recuperan. IVA se recuperan, si es que hay que pagarlos. No, lo pregunto como se ha aprobado, bueno, como vamos a tener que aprobar un plan económico financiero este año, pues igual hay que aprobar otro el siguiente. Era por eso. Bueno, sí, aquí está bien. Pregunto, pero bueno. Los discursos no los podemos montar con cualquier cosa. Podría haber preguntado en comisión. Respuestas o preguntas respondidas. Soraya. La nuestra es, no sé si decir ruego, pregunta, miro a Nerea porque le corresponde. Bueno, lo voy a hacer como pregunta.
¿Sería posible que en los ascensores públicos que tenemos el lenguaje sea tanto en euskera como en castellano? Sí hemos recibido alguna, no queja, sino algún comentario de que solo hablan en castellano, en español. Por lo tanto, que si desde la propia institución no hacemos una promoción del euskera como debe de ser, consideramos que es importante también este tipo de acciones. Pues hasta los que solemos utilizar esos ascensores no nos hemos fijado, buen apunte. Pues... Y desde luego compromiso, entiendo, de este ayuntamiento, digo, de esta corporación por el euskera, creo que es innegable. Con lo cual se toma nota. Se toma nota, pero realmente nunca me he dado cuenta y no es la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que lo usaba. Pues es así. Sora, hablas de los, Soraya, de los ascensores y... los carteles. Por ejemplo, los carteles. No pasa nada. No, cuando la megafonía... la locución. Vale. La locución, que es más importante, yo creo, ¿no? Porque al final es lo que nos queda y, bueno, entiendo que será algo sencillo, ¿no? Bai, se toma nota. Eskerrik asko. Besterik ez badau, oporron batzu pasatu, seguruti merezitu.